CDF Informativo, revelación del último tiempo. Entérate de los acontecimientos proféticos por la profeta Marcela González. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro programa Revelación del último tiempo. Y en estas próximas semanas vamos a estar abordando el tema el anticristo y su plataforma tecnológica. Porque si miramos a la luz de la palabra, las señales en Mateo 24 y las comparamos con los acontecimientos en el plano político, social, económico, tecnológicos y de salud, nos damos cuenta que los eventos que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo ya están prácticamente cumplidos. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué la tecnología? Porque es a través de la plataforma tecnológica que el anticristo va a poder controlar a la humanidad y que la profecía que está consignada en Apocalipsis 16 se pueda cumplir. Bueno, y como sabemos, el enemigo siempre ha querido ser como Dios y desde el principio de la creación ha sido el gran falsificador. Y para poder controlar la humanidad, él va a tener que imitar, que falsificar los atributos de Dios. ¿Cuáles? La omnisciencia, omnipresencia y la omnipotencia de Dios. La omnisciencia es saberlo todo, porque nuestro Dios es el único que sabe todo. La omnipresencia es estar en todas partes y la omnipotencia es poderlo todo. Y ustedes saben que el único Dios que no tiene imposible es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, nuestro Dios. Él es el Dios omnipotente, el que no tiene imposible. ¿Y qué es lo que va a querer hacer el enemigo? Falsificar esos atributos para poder controlar a la humanidad. Y miremos estos tres atributos, estas tres virtudes divinas a través de la palabra de Dios. La omnipresencia es como lo dice el Salmo 139 del 7 al 10. Y dice así la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, donde quiera que tú estés, ahí está Dios, porque Dios está en todas partes. No nos podemos esconder de Dios, porque Él está en todas partes. Él es omnipresente. Y hablemos de la omnisciencia. Y vamos a Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. ¿Y qué? Y Él sabe todas las cosas, porque no hay nada que le sea oculto a nuestro Dios. Aún la más mínima intención de nuestro corazón es la saber. Aún lo que es oculto para ti, en lo más profundo de tu ser, Él lo sabe, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Y el otro atributo de Dios es la omnipotencia. Y lo podemos ver en Apocalipsis 16, del 9 al 6. Y dice así la palabra de Dios: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y para poder entender por qué a través de la tecnología el enemigo va a falsificar estos atributos de Dios, tenemos que ir al origen de la creación, al momento donde se abrió el portal
a la raíz para que podamos entender la profecía del último tiempo y cómo es que el anticristo va a operar. Y vamos a la palabra de Dios, a Génesis 2:9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero que vayamos también a Génesis 3 del 1 al 7. Es muy importante que tú tengas tu Biblia y estés subrayando y estés mirando, porque este estudio es muy profundo y es muy interesante y te va a traer claridad a todas estas misterios de la profecía del último tiempo que de pronto tú no entiendes. Entonces, vamos también a Génesis 3 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, tenemos que mirar algo. Aquí se nos revela algo y se nos comprueba algo. Satanás no es omnisciente. Y por eso la serpiente con su astucia, y cuando hablamos de la serpiente estamos hablando del dragón, la serpiente antigua, el mismo Satanás. Dice la palabra que como ella era astuta, él no sabía cuál era el parámetro que Dios le había colocado al hombre para estar allá en el huerto. Entonces, ¿qué hizo? Le metió mentiras para sacar verdades. Y la mujer bien comunicativa le sacó toda la información, le dio todo el secreto. ¿A quién? A Satanás. Y le dijo la serpiente: con que Dios te dijo que de todo árbol que está en el huerto no podéis comer. Y la mujer le dijo: no, sí podemos comer, menos del árbol que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comieres de él o le tocares, de cierto moriréis. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, la serpiente, ¿qué le dijo? Le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí hay un aspecto muy importante en el cual me voy a detener. Y es que la serpiente persuadió al hombre para que creyera que iba a ser como Dios, que iba a conocer el bien y además el mal. Pero esto era lo que Dios no quería, que el hombre accesara al conocimiento del mal, porque Dios nos quería puros. Él no quería que nosotros entráramos al conocimiento del mal, porque en ese momento se iba a abrir un portal. Y efectivamente se abrió un portal, la dimensión del mal, y el hombre accesó y entró a esa dimensión de la maldad. Esto nunca quiso decir que seríamos como Dios, que el hombre sería como Dios en su omnipotencia. Pero la serpiente le tocó a la mujer que la ambición y el deseo de ser como Dios.
el ser omnipotentes y ser todos poderosos, como dice la palabra que solo es Dios en Apocalipsis 19:6, y dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y también vamos al libro de Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Bueno, y esto nos confirma que Dios lo puede todo y lo sabe todo. Él sabe el bien y sabe el mal. Y cuando el hombre comió de este árbol, a través de la desobediencia, se conectó con Satanás. Y no es casualidad que haya sido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando él comió del fruto de este árbol, él se conectó no solo con Satanás, sino que entró, accesó a la dimensión de la maldad. Ya no solo el hombre conoció el bien, sino también el mal. Y abrió el portal. En ese momento se abrió el portal a la ciencia y a la tecnología, que no es más que la sabiduría diabólica, la sabiduría de Satanás. Es la misma sabiduría que nos habla el profeta Ezequiel en el capítulo 28, 17. Y miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y aquí vemos donde se originó la sabiduría diabólica, donde se originó el mal. Es la misma sabiduría que nos habla el apóstol Santiago en el capítulo 3, 28, 17. Y vamos a la palabra de Dios. Y nos dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que cuando el hombre estaba en el huerto, él estaba conectado con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría de Dios, la que es benigna, la que es para el bien, para la humanidad. Pero cuando él se conectó con Satanás, se conectó con la sabiduría diabólica, la que es para maldición y para muerte de la humanidad. Porque Dios le dijo al hombre: porque el día que tocares de este árbol o comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Porque la sabiduría diabólica, la ciencia y la tecnología es para muerte de la humanidad. Y es así que el hombre va a quedar cautivo bajo las garras de Satanás a través de la ciencia y la tecnología. Sí, porque es a través de la tecnología que el enemigo va a falsificar los atributos de Dios para poder controlar la humanidad y poder, según él, alcanzar el estatus, la posición de Dios. Mira lo que dice la palabra en Isaías: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del Altísimo. Y entonces aquí vemos cómo Luzbel quería posicionarse como Dios y quería ser como Dios. Y él dijo: allá en lo alto, junto a las estrellas,
haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y él sabía que podía ser semejante, pero nunca igual, porque él nunca tendrá los atributos que solo le pertenecen a Dios. La omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Y jamás podrá tener la posición de Dios, el tercer cielo. ¿Por qué? Porque jamás podrá tener la autoridad de Dios. Y es por eso que Satanás lo dijo. Y para poder imitar los atributos de Dios, él va a usar la ciencia y la tecnología para controlar tu mente, tu vida, desdibujando la imagen de Dios en ti, el diseño de Dios para tu vida. Yo quiero que vayamos y miremos lo que dice la palabra ya en Ezequiel 43, del 10 al 12. La palabra nos habla de la configuración del templo. Y como tú y yo sabemos, nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada del Dios vivo. Y tenemos un diseño y una configuración tanto natural como espiritual. Y no podemos permitir que nada ni nadie altere esa configuración. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Desvirtuar ese diseño de Dios para tu vida y para mi vida. ¿A través de qué? De la tecnología, porque él quiere venir y alterar nuestra genética. Él quiere pervertir la genética de la humanidad, el ADN del hombre. Y precisamente la palabra de Dios nos habla que él desde el principio ha querido alterar ese diseño. Vamos a Génesis 6:2 y dice así: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Aquí se habla específicamente que de la unión de los ángeles con las mujeres nacieron los gigantes como Goliat, especie conocida en la historia como los Nefilim, especie que una vez habitó la tierra y de ello la ciencia tiene las pruebas, están los restos óseos. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido alterar el diseño de Dios para la humanidad. Siempre ha sido su objetivo. Y para esto, para alterar ese diseño, va a utilizar la ciencia y la tecnología. Y esto nos lo dice la palabra en donde, en Apocalipsis 13:16. Y nos dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, obviamente, aquí en esta palabra de Dios estamos hablando del anticristo que va a querer marcar a la humanidad con el número de su nombre, porque como todos ya sabemos, el nombre del anticristo tiene un número. ¿Cuál es? El 666. Y cuando estamos hablando de la marca, nos estamos refiriendo en un sentido puramente tecnológico. En otras palabras, al chip, que es el dispositivo de la nanotecnología, el cual va a ser insertado en el cuerpo del hombre. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el chip va a alterar el genoma humano. ¿Y qué es el genoma humano? Pues es la carga genética, la información genética que recibe el ser humano en el momento de la concepción, en el cual está escrito su diseño físico como espiritual. Sí. Porque la palabra de Dios nos habla en el Salmo 139 que Dios tenía un diseño para ti y para mí, tanto físico como un propósito espiritual. Sí, el número de tus cabellos, el color de tus ojos, todo ya estaba escrito en su libro, en el libro de Dios para ti y para mí, tanto tu diseño físico como tu propósito. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Pervertir el diseño de Dios para el hombre. ¿Y para esto qué va a usar?
la tecnología. Ahora bien, para poder comprender esto, debemos necesariamente contrastar los acontecimientos de hoy con la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que vayamos a Daniel 2, 31, 35 y miremos lo que dice. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y yo quiero que veas la imagen en pantalla de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, que interpretó el profeta Daniel. Y aquí ya entramos en un contexto de orden histórico y geopolítico. Porque estamos hablando del quinto imperio, ¿de quién? De Roma revivida. Y yo quiero que acerquemos la imagen a los pies y nos demos cuenta que la visión nos muestra los pies de barro y de hierro. Y dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero que no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y estas alianzas se van a repartir el mundo, aunque no sean compatibles del todo las unas con las otras. Entonces, esto es algo que va a caracterizar el quinto imperio, el imperio romano restaurado, la Roma revivida, ¿sí? Que a través de estas alianzas van a establecer un solo gobierno a nivel mundial. Y un solo gobernante, que ¿quién va a ser? Nada más ni nada menos que el anticristo. Pero también aquí hay algo más fuerte que nos muestra aquí la palabra de Dios, algo que va a caracterizar este quinto imperio. ¿Cuál va a ser? Dice la palabra, barro y hierro. Como tú y yo sabemos, nosotros somos hechos ¿de qué? De barro. La palabra de Dios dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y el hierro, aquí hay algo más profundo y nos habla de la simbiosis entre el hombre y la máquina. Un pedazo de hierro, de metal en tu anatomía. Y esto nos habla aquí nada más ni nada menos que de la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial, que es la capacidad de que las máquinas razonen, piensen y tomen decisiones por sí mismas, que sin temor a equívocos es un peligro muy grande para la humanidad, porque a través de las computadoras se controlan los misiles, las centrales nucleares, la electricidad, todo lo que tú quieras, ¿a través de qué? De la tecnología. Entonces es un peligro muy grande para la humanidad. Y quiero que no te pierdas ninguno de los programas que vienen, porque vamos a estar tratando temas muy interesantes sobre la inteligencia artificial y todo este plan del anticristo para marcar la humanidad. Vamos a hablar del poshumanismo, de la deshumanización. Vamos a hablar de cómo el enemigo ha querido manipular y controlar las masas, a través de qué, cómo el enemigo lo va a hacer, y algo muy importante, el transhumanismo, que es un tema
el cual tenemos que estar todos nosotros enterados. El transhumanismo a través del cual ellos quieren alterar el genoma humano y no quieren que solo ya sea el Homo sapiens, ¿cierto? Sino el Homo superior. A través de la tecnología lo que quieren hacer, tener una clase de humanidad totalmente controlada y la otra, la clase superior, la que va a controlar el resto de la humanidad. Entonces, tú y yo como Iglesia de Cristo tenemos que estar apercibidos y estar preparados y no ser ignorantes. Mis amados, yo te invito a que no te pierdas el próximo estudio de revelación del último tiempo, el anticristo y su plataforma tecnológica. Dios te bendice. CDF Informativo, revelación del último tiempo. Entérate de los acontecimientos proféticos por la profeta Marcela González.